Ahora mismo tenemos el placer de contar con el siguiente invitado, que es don Cristian López, experto en geopolítica. Cristian, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A tus órdenes y mucho gusto desde México. Buenos días desde México. Muy buenos días. Buenas tardes desde aquí, desde España, desde Madrid, donde estamos aquí en los estudios centrales de Negocios Televisión. Me gustaría saber y preguntarte, Cristian, un poco sobre esto, de lo que conocíamos ahora y que le veníamos preguntando un poquito también a la experta que teníamos antes, y era eso. Ahora Rusia dice que se posiciona como intermediario para que lleguen a un acuerdo entre Israel e Irán, me refiero. Estados Unidos también, ahora Rusia. ¿Qué papel, cómo ves tú, cómo están las fichas en el tablero de esta partida, que día a día, cuentagota, se va moviendo y que va teniendo importancia y relevancia a todos los movimientos que se dan, tanto de los dos países enfrentados como todos los países que están alrededor, que también están pendientes del conflicto? Creo que estás muteado. Dame un segundo. Ahora, ya te has desmuteado ya. Sin lugar a dudas, esta nueva prototipo de guerra ha sido o es en este momento un laboratorio para las grandes potencias. Recordemos que no es una guerra de soldados que están desembarcando por tierra o por mar. Es una guerra de algoritmos, no es una guerra de soldados. Es una guerra de drones, no es una guerra de municiones y es una guerra de misiles. Entonces, para las grandes potencias, si es que tienen planes de enfrentarse en el futuro, que esperemos que no, por el bien de la humanidad, este es un laboratorio, porque estamos viendo un nuevo tipo de guerra y la clave de toda esta guerra de Irán e Israel es la palabra de reabastecimiento. ¿Quién tiene la mejor capacidad para reabastecer drones y misiles? No son municiones, y eso es lo más importante que hay que ver en este momento. Entonces, yo creo que las potencias se están midiendo qué tanto resiste el de enfrente, qué tanto puedo aplicar de manera correcta mi economía de guerra. Y me parece que ese es el punto clave de este laboratorio que desgraciadamente dentro de sus experimentos de las grandes potencias por la lucha de la hegemonía, pues quienes quedan en medio son los ciudadanos. Pues precisamente también tenemos que dar dos últimas horas porque Netanyahu en esas declaraciones a Fox News que hablaba hace escasos momentos, pues decía, los misiles balísticos iraníes podrían alcanzar Estados Unidos si se modernizaran ligeramente. Por lo tanto, aparte de decir que Estados Unidos es el principal enemigo de Irán por su apoyo, del apoyo de Donald Trump, de la Casa Blanca de Estados Unidos a Israel, pues ahora Netanyahu señala y dice, los misiles balísticos iraníes podrían alcanzar Estados Unidos si se modernizan ligeramente. Es decir, si hay un poquito más de temor por parte de que había de Irán de que, oye, puede tener también armas nucleares, parece que Netanyahu también le lanza eso a Donald Trump. Yo creo, no sé, quiero que me des tu opinión sobre todo, que tú lo analices. Si es lo que está buscando, puede ser que esté buscando a lo mejor Netanyahu en este preciso momento, Cristian, es que entre en la guerra Estados Unidos de verdad, que decía Donald Trump precisamente en declaraciones a ABC News, decía, nosotros no hemos participado de momento en el conflicto. No sé si con estas declaraciones que dice Netanyahu lo que está buscando es que entre, ya que Netanyahu también esta mañana comentaba que pedía que Estados Unidos y los países europeos entraran también en este conflicto. Entonces no sé si está buscando, ¿cuál es la idea que crees tú que busca Netanyahu? Si es que es lo que necesita, él quiere que entre Estados Unidos en la guerra. Bueno, Estados Unidos ya está participando, pero de manera defensiva y logística. Netanyahu quiere que entre de manera activa, pero no, si Estados Unidos entra no va a ser por este argumento, por esta razón, eso Estados Unidos lo sabe desde hace mucho tiempo. Si nosotros decidiéramos, bueno, si los líderes decidieran todo basado en las puras perspectivas, pues Corea del Norte ya lo hubieran desaparecido desde hace 10 años, 20 años o 50 años, ¿no? No creo que ese sea el argumento. Estados Unidos va a entrar en la guerra solamente si hay algo que los beneficie directamente y si ellos creen oportuno participar de manera activa, lo cual implicaría que le dan la carta abierta a Rusia o a China para entrar directamente. No sé si Netanyahu esté un poquito desesperado porque si el argumento de Trump es verdadero, es decir, de que él no sabía de estos ataques, que no fue avisado previamente, entonces Netanyahu quiso poner al gobierno de Estados Unidos en una situación en donde no podía decir que no. Sin embargo, si Estados Unidos resiste, si Estados Unidos dice,
esta no es mi guerra, perdón. Entonces, Estados Unidos va a dejar que Irán e Israel sigan golpeándose, porque aparte es una cuestión irracional para el mundo entero de que no se pueda arreglar algo por el Estado de Derecho internacional, por las reglas internacionales del Estado de Derecho, sino que toda la guía de uno sea el Talmud y la guía de otro sea el Corán. En función de eso, pues es imposible llegar a un buen acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ver los intereses que pueda llegar a haber de las potencias en común para pacificarlos. Pero no podemos esperar que por una simple declaración de Netanyahu Estados Unidos entre a la guerra así como así. Ahora, esta guerra al inicio, es decir, hace 2 días, estaba aún desequilibrada no nada más en un aspecto militar, en el aspecto nuclear. Pero a partir de la declaración de Pakistán, en donde dijo que el líder de las Fuerzas Armadas dijo que iba a respaldar a Irán de todas las formas, incluida la nuclear, ahí te está emparejando el terreno de juego y ya eso va a disuadir a Israel de poder usar su arma nuclear, porque Pakistán ya avisó y ya hizo incluso un llamado al mundo musulmán que apoyen a Irán. Me parece que esta guerra va a seguir con una ligera escalada en cuanto a la intensidad de los bombardeos, pero no puede ser una guerra larga porque el reabastecimiento los va a rebasar en las dos curvas. La curva más alta va a terminar siendo el reabastecimiento y no van a tener forma de seguir con esta escalada mucho tiempo. Pues precisamente la última hora que nos llega y que tenemos que contar, Cristian, es sobre eso, sobre esa escalada que dice, porque dice, el ejército israelí se está preparando para ataques iraníes adicionales esta noche y apuntan también fuentes hebreas, ojo a esto, el ataque de Irán esta noche será mucho más severo que el de las pasadas noches, por lo tanto, el ejército de Israel se está preparando para posibles ataques, para un ataque de Irán esta noche, y apuntan fuentes hebreas, como decía, que el ataque de Irán de esta noche podría ser mucho más severo que el que se ha vivido, el que hemos tenido de cara a las últimas noches. Por otra parte, también decían, la embajada de Estados Unidos en Irán ha advertido de posibles ataques contra estadounidenses. Ojo a esto. La embajada de Estados Unidos en Bagdad ha emitido este domingo, hace escasas horas y escasos minutos, una alerta de seguridad advirtiendo de un mayor potencial de violencia o ataques contra estadounidenses en Irak. Y cito textualmente, decía la alerta de seguridad, la embajada de Estados Unidos en Bagdad está al tanto del aumento del potencial de violencia o ataques inspirados por organizaciones terroristas extranjeras contra empresas y lugares frecuentados por ciudadanos estadounidenses. Te pregunto, Cristian, a raíz de esto, decías, la escalada y sobre todo la tensión. Parece como, no sé si tú lo ves así, de que ahora Netanyahu ha dicho, Irán, el principal enemigo de Irán es Estados Unidos. Y ahora, por lo que estamos viendo, las embajadas de Estados Unidos en Irak y en otros puntos puede ser que sean castigadas, tengan represalias y de que esté poniendo, como te va preguntando, a lo mejor es que Netanyahu quiere poner un poquito contra la cuerda a lo mejor a Donald Trump. No sé, ¿qué busca? Si es, como estás diciendo tú, decías antes, de que le surta de armas para que se alargue esta guerra, porque recordemos que el estado de emergencia lo ha declarado hasta el 30 de junio, es decir, hasta el 30 de junio, y por la parte de Israel parece que quiere alargar lo máximo esta guerra. No sé cómo lo ves tú, Cristian. A mí me parece que el Mossad puede ser capaz de cualquier cosa, por supuesto. Irán, si son inteligentes como creo que lo son, no van a atacar ninguna instalación estadounidense y mucho menos diplomática. Sería firmar su sentencia de muerte o por lo menos una sentencia que pondría a Irán en una situación muy delicada. Pero repito, el Mossad es experto para este tipo de cosas y tenemos que estar atentos si es que llega a pasar algo, en dónde y cuál es el móvil o las formas en que lo hayan hecho. Yo no creo que esta guerra, que ya hay que declararla como una guerra formal y abierta, total, pero al ritmo que estamos viendo no aguanta más de 30 días o de 20 días, no aguanta ni la ciudad, no aguanta ni siquiera el reabastecimiento y la producción, a menos que tengas una economía de guerra bastante bien pulida. Recordemos que aunque te apoye Corea del Norte, también Corea del Norte está surtiendo a Rusia en su guerra contra Ucrania. Entonces no está muy sencillo que esta guerra sí va a ser fuerte seguramente unos días más, seguramente va a ser fuerte, va a ser trágico,
y va a ser desafortunada para la ciudadanía, pero en el tiempo es donde no veo que perdure mucho esta guerra. Efectivamente, esos mensajes de Netanyahu seguramente son para estar orillando al lobby sionista de Estados Unidos, al lobby judío de Estados Unidos, para que empuje a Estados Unidos y a Donald Trump a una guerra. Nada más que recordemos que también hay otro bando dentro del gobierno de Estados Unidos que no es necesariamente pro guerra, sí es tal vez pro Israel, pero no pro guerra. Y yo creo que en ese estira y afloje es donde está exactamente ahorita Benjamin Netanyahu, tratando de empujar lo más que puede y presionar a Donald Trump. Donald Trump que se ha, a pesar de sus perfiles públicos, pero algo que ha sido sostenido en el tiempo en su perfil es no a la guerra, es un diálogo pacifista. Lo hizo ya en la India y Pakistán y con cierto éxito, lo está intentando en Rusia y Ucrania. Entonces, difícilmente veo a Estados Unidos metiéndose directamente. Sin duda, está apoyando logísticamente y sobre todo en la defensa. Mira, precisamente también te quería preguntar ahora por la otra parte. Siempre preguntamos por Israel, pero quiero preguntarte sobre todo por Irán, porque ¿qué situación nos encontramos? ¿En qué situación se encuentra Irán? Porque sí es verdad que tiene aliados, Turquía, China, Rusia, pero precisamente esos aliados, ahora Rusia decía eso, de que quería sentarse, de que esos aliados han condenado los ataques que han hecho Israel a Irán, pero no sabemos, siempre vemos como, en principio se ve como un poquito más débil, se ve como que la balanza está ahora un poquito más inclinada hacia Israel. Pues me gustaría preguntarte por Irán, sobre todo por Irán, ¿cuál es la situación de Irán precisamente y de sus aliados? Mencionaste algo importante que es el ataque, porque estamos en este punto por un ataque que está, me parece, injustificado. Como te decía hace rato, no podemos estar atacando países nada más por sospechas, porque eso ya tendría al mundo con muy poquitos habitantes. Por desgracia, Israel actúa desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, actúa con un sesgo de autoridad. Israel piensa que es el único que tiene la razón y que es el único bueno de la película. Ese sesgo de autoridad para ellos los justifica de cualquier acción que hagan porque para ellos Irán representa el mal. Entonces, no podemos hacer política internacional bajo eso. Los aliados de Irán me parece que son un poco más fríos de la cabeza, más fríos que Francia y que Reino Unido, que inmediatamente se meten a cualquier conflicto donde nadie los llama. Rusia, por su parte, está obviamente en su guerra contra Ucrania, acaba de ceder Siria sin tanta resistencia o cero resistencia. China estoy seguro que no se va a meter directamente en muchos años en una guerra, a menos que sea su propia guerra sobre Taiwán. Corea del Norte seguramente es la fábrica de armas de estos países. Entonces, Irán también vamos a verlo desde este punto de vista. Si no ha necesitado gran apoyo como lo ha necesitado Israel de sus aliados, tal vez tal vez Irán sí tiene una posición más o menos fuerte. No sé si Israel se esperaba que iba a responder con tanta fuerza y que aparte se cayera el mito y ese gran mito y leyenda que se ha realizado de la cúpula de hierro, la cual sin duda ha detenido afortunadamente muchos misiles, pero otros, sobre todo los hipersónicos, pues hemos visto los videos, es impactante la velocidad, la diferencia de velocidades de un misil convencional a un misil balístico, un misil con velocidades hipersónicas y han impactado en la ciudad. Ahora que he visto en el transcurso del día imágenes en Negocios TV ya de algunas ciudades de Israel, pues ya se empieza a aparecer a ciudades como aparecen en Líbano, como aparecen en Cisjordania, en Gaza, es decir, ciudades bajo ataque, ciudades con ruinas, ciudades con gente resguardada. Y hay un último punto que estaba reflexionando anoche, estimado, es que qué pasa con la gente que se queda atorada en los refugios, porque seguramente los misiles y las bombas, a la hora que pegan cerca de los refugios, los bloquean. Es decir, no creo que los refugios tengan 50 salidas extraordinarias para la gente. Hay refugios que seguramente ya quedaron bloqueados por los escombros y no sabemos qué esté pasando con estas personas. Pues precisamente, mira, te tengo que dar un par de últimas horas y es que, por ejemplo, reportan desde el gobierno de Irán, informan de ataques tanto en Teherán, perdón, como en Isfahán. Es decir, en dos ciudades de Irán reportan ataques. Además, ha habido una gran explosión, eso es lo que nos llega la información, en Teherán.
Asimismo, también hay que recordar que Netanyahu en las declaraciones a Fox News ha dicho que estabas diciendo tú de que habíamos visto como la cúpula de hierro habría desarticulado esos misiles balísticos que habían enviado Irán a Israel. Pues, Cristian, decía precisamente Netanyahu, hemos iniciado una ola de ataques, decía Netanyahu, que estaban siendo ayudados, los pilotos estadounidenses están derribando drones que se dirigen hacia Israel. Es decir, Estados Unidos, según el primer ministro de Israel, estaría siendo ayudado Israel por Estados Unidos. Así lo confirma Netanyahu. Además, también Netanyahu dice en esas declaraciones a Fox News, que estamos también conociendo poco a poco, dice que el cambio de régimen en Irán podría ser resultado de los ataques propios de Israel. Es lo que apunta Netanyahu. Dice que el cambio de régimen en Irán podría ser el resultado de los ataques de Israel. Y aparte, otra noticia también importante, el ejército israelí dice, hemos iniciado una ola de ataques contra decenas de objetivos con misiles tierra en el oeste de Irán. De ahí lo que te comentaba Cristian ahora, y le comentaba a la audiencia, de que se han reportado ataques en 2 ciudades de Irán. Una de ellas ha sido en Teherán. Por lo tanto, empiezan de nuevo los ataques, empiezan de nuevo las hostilidades por parte de Israel en este caso. Veremos si hay otro contragolpe, es decir, si hay respuesta por parte de Irán a Israel, porque como decimos, hoy por la mañana se han dado los primeros ataques a plena luz del día, algo que no había ocurrido hasta esta misma mañana por parte de Israel a Irán y de Irán a Israel, y nos tienen acostumbrados, por lo que estamos viendo en los últimos días, a que se están atacando cuando empieza a caer la noche en Oriente Medio, empiezan las hostilidades, empiezan los ataques y, como dices tú, pues empiezan a sonar las alarmas y la gente se tiene que meter en esos refugios para protegerse. Pues te quería preguntar también, Cristian, por el tema de Europa, porque los países europeos también tienen un papel, vamos a decirlo, importante, o no sé qué importancia le das tú a esos países europeos, a los 3 países europeos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Sí que es verdad que Macron es el que más se está abanderando con la bandera para liderar esos 3 países de Europa en cuanto a querer llegar a un acuerdo de paz, de que se sienten ambos países, tanto Israel e Irán, pero en principio muchos expertos también nos han dicho que los países europeos quieren tener importancia, quieren estar presentes, pero no van a tener la misma relevancia en este conflicto que, por ejemplo, Estados Unidos o que Rusia o que China, en caso de que entre también China a dialogar. Entonces, me gustaría saber que nos analices un poquito el papel de los países europeos también. Bueno, me parece lamentable de entrada porque si conocemos un poquito de la historia, pues es el Reino Unido y Francia quienes tienen esta situación como está en gran medida, y gran parte de la culpa de la situación de Medio Oriente es por esa repartición que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, irresponsable, irracional. Y cómo es posible que ahorita sigan opinando y se sigan metiendo en una guerra que tiene las circunstancias desfavorables para todos, sobre todo para el mundo árabe, precisamente porque toma una pésima decisión tanto el Reino Unido como Francia. Piensan que repartirse un país o una región es como repartirse un pastel, y cuando no se toman en cuenta que son culturas milenarias que tienen religiones, que dentro de sus religiones hay diferentes ramas como los chiitas y los sunitas del mundo árabe, incluso dentro del mismo Israel hay diferentes ramas. Entonces me parece lamentable el papel de los europeos en esta situación, así como el papel de los europeos también en la guerra de Ucrania, nada más que acá me parece que tienen una culpa mayor. Hay definitivamente líderes europeos que por no atender los escándalos, por no atender la corrupción como en España, por ejemplo, de Pedro Sánchez, hay muchas situaciones internas en Francia, en Reino Unido y en España que deberían de atenderse primero, y luego estar opinando y luego estarse metiendo, porque nada más están pretendiendo ver qué sacan. Ellos no tienen un papel fundamental aquí. Ellos nada más están buscando a ver qué sacan de esta guerra. Están tratando de imponer sus agendas, que ya vimos que ni son los más democráticos ni los más progresistas del mundo. Entonces, ya tomando la parte de europea, sí me parece francamente muy lamentable. Espero que se mantengan al margen y que únicamente se ofrezcan para ser mediadores. Sin embargo, pues
Reino Unido ya mandó aviones a la zona, está seguramente apoyando de manera logística y defensiva, al igual que Francia. Esos dos presidentes creo que la historia los tiene que llamar y pedirles cuentas. Pues precisamente sí, tienes razón en ese análisis que nos haces. Pues te quería preguntar también otra pregunta en torno a este aspecto y es principalmente, me gustaría saber también, otro de los actores principales en este conflicto es sin duda Turquía, Erdogan. Hemos escuchado a lo largo del día, de ayer, de hoy, Erdogan condena estos actos y Turquía dice que quiere también formar parte de ese pastel. Al final es lo que estábamos comentando y lo que decías tú, que se quieren en principio estar todos pendientes de qué ocurre, quieren no perderse nada de lo que ocurre, llegar a un acuerdo, porque habrá, sobre todo eso, preguntarte sobre todo eso, intereses económicos de todo lo que se pueda sacar de tanto de ahora de la guerra como después posteriormente de acuerdos de tierra, de minerales, de etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber eso, qué beneficio podrían tener o qué crees tú que podrían tener, buscan esos países, todos esos países que están observando y pendientes, que buscan qué rédito, un rédito económico, por ejemplo, como hablaban algunos analistas ayer de Macron, que decían que tiene ciertos problemas de inestabilidad también en su propio país, en su propio gobierno, o un rédito también económico, de tierras, de acuerdos, es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Me gustaría que nos hicieras un pequeño análisis por así encima. Cristian, por favor. Las tierras probablemente no te ofrezcan mucho porque son mesetas, son montañas, hay pocos recursos ahí que se pudieran explotar. Sin embargo, estamos hablando de la salida al Golfo Pérsico, al epicentro mundial del gas y del petróleo, sobre todo el petróleo. Eso es lo que está en juego, el control de ese corredor, porque hay un actor del que tampoco hemos hablado, que es Arabia Saudita, que comparte el Golfo Pérsico con Irán en su gran mayoría. Y en el caso de Erdogan, sí entiendo que haya un poquito más de interés y de preocupación porque es vecino de la región, es un actor relevante, de los más relevantes de la región, y también es un presidente que fue de los primeros, de los principales impulsores de este nuevo régimen en Siria, en donde ponen de líder a un terrorista reconocido en Europa y en Estados Unidos. Entonces, sí hay mucho en juego para Erdogan porque la estabilidad de la región, sobre todo en la parte norte de Siria con los kurdos, a él le interesa mucho. Fuera de eso son intereses económicos y prácticamente de todos son intereses económicos vía petróleo. Es lamentable porque, como te decía, todos están con los intereses en la mesa, pero los únicos que pierden sus fichas son los ciudadanos. Entonces, la región es un polvorín, ha sido durante mucho tiempo históricamente un polvorín, pero lo que más le hace daño es, uno, no basarse en el derecho internacional, sino en textos religiosos. Dos, que en los intereses económicos la gente sale perdiendo y ellos respondiéndole también seguramente a intereses rusos o norteamericanos o chinos ya también en este caso, están realizando una serie de acontecimientos históricos para ellos, pero lamentables para la humanidad y lamentables para los ciudadanos específicamente de esta región. Sí me parece que el tema de Turquía hay que ponerle mucha atención porque no es cualquier actor relevante en la zona. Es miembro de la OTAN, es un país que tiene cierto blindaje, pero también está en los BRICS. Entonces, desde tiempos de Napoleón decía, Turquía es el ombligo del mundo y seguramente sería la capital del mundo si todo el mundo fuera un país. Me parece que Turquía es el actor relevante en toda la región y es el único puente viable entre BRICS y todo el mundo euroasiático y entre los países de la OTAN y el mundo occidental. Entonces, Erdogan tiene una responsabilidad histórica, pero vamos a ver cómo la ejerce. Esperemos que la ejerza bien esa responsabilidad histórica. Pues Cristian López, experto en geopolítica, mil gracias por pasarte por Negocios Televisión, por darnos tu opinión, tu análisis, precisamente de este conflicto que nos tiene pendiente a todos pegados a la última hora de qué pasa de esos ataques que no cesan, como veníamos contando, no cesan y que parece ahora que, como decía, comentaba yo al principio, decían el gobierno de Israel que podría ser el ataque de esta noche de Irán mucho más duro de lo que se ha vivido en las noches anteriores. Por lo tanto, no cesan y sigue la escalada de tensiones.
Por lo tanto, Cristian, mil gracias por pasarte por Negocios Televisión y que tengas un buen momento. Es un honor para mí estar en Negocios y vamos a esperar las noticias de más tarde o de mañana. Un saludo. Pues no tardamos ni un momento a otro, damos el paso a